Ahora, arriba en la página dice 4 principios del SWOT, ya los hemos mencionado, pero vamos a hablar de esto de nuevo, vez tras vez, a través de las sesiones. Número 1, la guerra está ganada, pero hay batallas por librar. Y lo repito porque tiene que entrarnos bien en la mente y pensar desde esta posición que la guerra ya se ganó, pero hay batallas por librar. Tenemos un enemigo que debemos enfrentar y derrotar. No sé si sepan, pero cada vez más y más la gente no cree en el diablo ni en actividad espiritual, y aún así en sus vidas ves la evidencia de que debe haber un diablo, ¿verdad? Número 3, las armas de nuestra guerra son poderosas en Dios. Poderosas en Dios, no a través de nosotros mismos, sino a través de Dios. En realidad, lo único que traemos es nuestra habilidad a estar firmes y no rendirnos. Si confías que Dios puede obrar a través de ti, eso es lo que se necesita. Los principios de la guerra están siendo utilizados para ti o en tu contra, o por ti o en tu contra, dice el número 4, ¿no? No es que el enemigo piense en estos principios, porque son principios eternos que funcionan y los está utilizando, los conoce, por supuesto, pero los está tratando de usar en tu contra. Entonces no puedes quedarte ahí relajado, sino que tienes que tomar parte en usar estos principios en contra de él. Y los veremos, te daré algunos ejemplos de cómo utilizarlos. Pero también tienes que darte cuenta cuando el enemigo está tratando de atacarte. Hay una guerra, sigue diciendo aquí, hay una guerra. La guerra entre Dios y el diablo ha estado por millones y millones de años, ¿verdad? Tiene muchísimo tiempo de haber empezado. Lucifer fue expulsado a causa de su rebelión. Sabemos esto, por ejemplo, en Isaías 14 dice: «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán, diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaran los reinos?» Es decir, que cuando terminas por fin viendo al enemigo y dices: «Wow, ¿eras tú el que estaba haciendo todo esto?» Y sigue diciendo el verso 17, que puso el mundo como un desierto y que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Esto habla directamente de cómo leemos en Efesios, de cómo Jesús, Efesios, Filipenses, que hablan de cómo Jesús hizo despojos, tomó despojos cuando venció al enemigo, y esos despojos son riquezas que fueron liberados. Está conectado con esta palabra que acabamos de leer, este texto que acabamos de leer. Luego el Lucas 10, desde el 17, dice: «Volvieron los 70 con gozo, diciendo: aun los demonios se nos sujetan en tu nombre». Y dice: «Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Ahora, esa es una escritura que todo cristiano debemos memorizar, meditar, confesar. Esto tiene que ser activo, algo activo en tu vida. Y regresando al verso 19, dice: «He aquí te he dado poder o potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza o habilidad del enemigo». Son dos palabras diferentes en el griego. «Y nada os dañará». ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que temer. No debes temer. No tienes que temer. Tienes que entender que diríamos que debes respetar al enemigo en el sentido de que sabes que te puede hacer daño, pero también al mismo tiempo nada te puede dañar. Pero tienes que saber que tienes la autoridad para
vencer al enemigo para que nada te dañe. Si piensas que él tiene formas de que te dañe, ¿qué crees? Te va a hacer daño. No está diciendo que el enemigo no te puede dañar, está diciendo que si caminas en la autoridad de Dios, entonces puedes pisotear al enemigo y sobre su habilidad, y esa habilidad que él tiene no le puede ganar a la autoridad de Dios, obviamente. Y esa autoridad, nuestra autoridad, le gana a su habilidad. Nuestra autoridad le gana a su habilidad. Y no es algo automático. Tienes que tú ponerlo en práctica. Dice, pero no regocijéis que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más herencia que solamente el atar a demonios. Y tenemos que estar agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado y caminar en todo lo que nos ha provisto a través del sacrificio de Jesús, ¿verdad? No nos atoremos en una sola cosa y enfocar en una sola cosa. Se sujetan los demonios a nosotros. No es solo eso, es todo. Entonces la guerra está ganada. Aquí dice, Jesús dijo, consumado es. La guerra está ganada. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora mira como en Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora noten cómo habla de habiendo despojado. Él ya logró esto, Jesús ya logró esto, y en Isaías 53, si lo unimos a eso, de hecho dice que Él compartirá los despojos con los fuertes. Tienes que ver que Él ha provisto esto, así como estaba ministrando en una prisión hace poco y le decía a la gente, tienes que darte cuenta que en Isaías 53 lo que está diciendo es que Él, ¿sabes qué? Simplemente vamos a buscarla. Para no equivocarme. Así que vayan conmigo a Isaías 53. Ok, aquí está. Al final, el verso 12. Dice, yo les rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, pues contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Mira cómo dice que yo les rendiré los honores de un soldado victorioso, es decir, las ganancias de la batalla. Esa es lo que ganaste en la batalla. Les quitas todas sus cosas, el botín, básicamente. Y eso fue lo que hizo Jesús. Ahora, mira, esto es algo interesante porque escucho a personas que lo dicen de otra forma, de una manera al revés, ¿no? Porque nosotros hablamos de cómo el enemigo trata de hacerte que te enfermes, trata de enfermarte, pero la forma en que lo hace es que no hace que te enfermes, sino que viene a robarte tu salud, porque él viene a robar, matar y destruir. Si puede robar, puede también matar y destruir. Lo primero que quiere robarnos es la palabra que está en nuestro corazón, robar esa palabra que está en nuestro corazón, y si lo puede hacer, entonces puede matar y destruir. Pero si no puede robar la palabra, no puede matar y destruir. ¿Tiene sentido? Entonces lo que está haciendo todo el tiempo, está tratando de robar tu salud. Ahora entiende, esto es algo que está tratando de robar la palabra, pero él no viene a hacerte que te enfermes, sino a robarte tu salud. ¿Ves la diferencia? Estoy de acuerdo que muchas veces hay ataques y trae enfermedad hacia ti, pero lo que está haciendo no te está tratando de enfermar, sino robarte tu salud. Es diferente. Él no dice que él te da algo.
El enemigo nunca nos da algo. Él roba, solamente roba. Roba, mata y destruye. Entonces nunca da nada. El diablo me dio el cáncer. Entiendo lo que está tratando de decir, pero técnicamente, si te está dando, si en realidad te dio el cáncer, es para robarte tu vida y tu salud. Ahora, estaba leyendo esta parte, y la prueba es que dice que, hablando del Mesías, dice que los despojos los repartirá con los fuertes. Así que él hizo despojos de esas principados y potestades cuando los venció. Todo lo que había sido robado por el enemigo. ¿Y qué fue lo que el enemigo se ha robado? Es decir, Jesús no fue y le quitó al enemigo lo que tenía. No fue por la enfermedad que él tiene, sino que vino a recuperar lo que el diablo había robado. Dice que él fue y regresó la salud, dividir los despojos con los fuertes, es decir, fue ganancia. Vamos a decir que el enemigo tiene enfermedad y ahí tiene todas las enfermedades apiladas. ¿Crees que Jesús vino por todas esas enfermedades y eso nos lo repartió a nosotros? Claro que no, que está dividiendo las ganancias, el botín, es decir, la salud que el enemigo había robado. Entonces Jesús viene, toma la salud y dice, ok, ¿quién está fuerte? ¿Quién es fuerte? Que diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Y cuando el débil dice fuerte soy, entrega te reparte salud. Aquí está tu salud, aquí está de regreso. Pero antes de recibir ese botín, tienes que declarar, soy fuerte. Ahora, no creo en la confesión positiva, si lo digo ya lo tengo, no es eso. Pero si no lo dices, no vas a poder recibirlo. Así funciona. Puedes decir, bueno, no creo en eso, pero puedes no creerlo todo lo que quieras, pero no vas a avanzar en nada porque vas a estar ahí sentado, porque vas a decir, no creo que mi carro no vaya a funcionar, te vas a quedar ahí. Así que Jesús ganó ese botín y dijo, aquí tengo tu salud, ya la recuperé. Por sus llagas fuimos curados. Y dice, ok, ¿quién está fuerte para que pueda entregarle este botín? Y uno dice, yo quiero ser fuerte. ¿Por qué? Porque me siento débil, pero yo quiero ser fuerte. Que diga el débil, fuerte soy. ¿Y qué pasa? Empieza a recuperar tu salud. Es así de simple. Pero bueno, continuemos aquí. Esto estaba compartiéndolo en el entrenamiento de sanidad en Sudáfrica. Estaba hablando de esto, de la sanidad, y mostrándoles en Isaías. Y les dije, podemos verlo de 1000 formas diferentes, pero aterrizamos siempre al mismo punto. Así que sigamos avanzando. Dice aquí, las batallas siguen siendo libradas, aún se libran batallas, aunque la guerra ya terminó, pero hay batallas por librar. Hay historias después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que cuando estaba en preparatoria, por ahí del 1972-74, por ahí, que de hecho, no me acuerdo si lo capturaron. De hecho, creo que esta persona por fin se rindió, pero desde la Segunda Guerra Mundial, en una isla en Okinawa, estaba un hombre que vivía en la jungla, un soldado japonés, y había estado disparándole al enemigo, que éramos obviamente nosotros los americanos que estamos allá, y para él seguía la guerra, aunque en el 72 o 74, siendo que ya había terminado desde hace muchos años, en el 45. Pero él no quería rendirse porque, primero, él nunca recibió la orden de rendirse. Él seguía peleando contra el enemigo, porque no sabía que la guerra había terminado. Robaba comida y demás y causaba problemas, saboteaba cosas ahí cerca donde vivía. Finalmente, en el pueblo donde lo atraparon tratando de hacer algo y le dijeron, oye, pero es que la guerra terminó hace 30 años casi y las cosas son diferentes. Y hubo muchas noticias que salieron acerca de esto. Pero ahora mira, es sorprendente el corazón de guerrero que tenía este hombre. 30 años después seguía haciendo eso. ¿Sabes qué? Seguía con las órdenes
que seguía, y los cristianos pensamos que necesitamos una orden distinta cada día. Hace 2000 años nos dieron nuestras órdenes: vayan a todo el mundo, hagan discípulos, sanen, liberen, lo que recibieron de gracia, den de gracia. Esa es la orden. Tenemos que hacer lo mismo. Ay, pero es que no he escuchado nada de lo que quiere Dios que haga. No hay nuevas noticias. Sigue haciendo lo que Jesús nos dijo. Si no hay problemas o no, si no escuchas de Dios, es porque tienes que seguir haciendo lo que Jesús te dijo hacer. Sigue haciendo lo que la última orden te dijo. Así es que es muy simple. En fin, aún se liberan batallas, aunque el enemigo está derrotado, todavía hay rebelión, y es nuestro trabajo lidiar con estas bolsas o estos grupos de rebelión. Tenemos que, dice la palabra de Dios, que Dios pondrá todos los enemigos bajo los pies de Jesús, que ya ha pasado, pero se continúa ocurriendo. Es decir, que si no seguimos haciendo esto, a lo mejor el Señor Jesús no ha regresado porque todavía no hemos logrado llegar a ese punto de someter a todos los enemigos bajo sus pies. Autoridad y misión es lo que vamos a hablar ahora, y en el manual dice Jesús en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta los últimos días, todos los días, hasta el fin del mundo. Literalmente, discipular quiere decir háganlos estudiantes o pupilo y bautícenlos y enséñenles a observar, es decir, a conocer y hacer todo lo que Jesús enseñó. Es decir, todo lo que Jesús les dijo a los discípulos, eso es lo que debemos escuchar. Y ahora, obviamente, por un tiempo se perdió, pero ahora es ese tiempo de restauración cuando está la iglesia por fin despertando de nuevo y avanzando a donde tenemos que estar. Luego sigue diciendo en Mateo 10, 5-8, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: no entren con los gentiles ni samaritanos, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dicen, ¿ves? Solamente no estamos supuestos de ir a Israel, no a los gentiles, pero esto es Mateo capítulo 10. Así que hay órdenes que se pueden dar y luego se pueden actualizar y agrandar. Él dijo, vayan primero a los judíos, no solo a los judíos, primero a los judíos. Y luego cuando se les fue a los judíos y fue rechazado por los judíos, entonces se expandió a toda la raza humana, y luego dice cómo Dios nos trata a los gentiles, nos trata bien a los gentiles Dios para hacer celosos a los judíos y quieran regresar con Dios. Si no estamos viviendo de una manera que los judíos se encelen, entonces no estamos viviendo como debemos vivir en Dios. Así que yo quiero usar todo lo que Dios ganó en la cruz por mí. Quiero caminar en todo aquello. Y así debemos pensar también nosotros. Entonces, dice, prediquen el reino de los cielos se ha acercado, sana a enfermos, limpiada a los enfermos, resucitada a los muertos, lo que recibiste de gracia, da de gracia. Y luego sigue diciendo, enséñeles todas las cosas que les he enseñado. Mateo 10, eso es lo que les enseñó. Al avanzar, eso debe ser parte de la misión. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, vamos bien. Creo que vamos a ir a la sesión 3, a la siguiente página. No estoy seguro si vamos a terminarla. A lo mejor no la vamos a terminar, pero está bien. Vamos a comenzarla al menos. Sesión 3, la realidad de la guerra espiritual, parte 2. Supongo que es aún la sesión 2, técnicamente solamente la continuación. Entonces en Lucas 10, verso 1, dice, después de estas cosas,
Designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos adelante de él, a toda ciudad y lugar donde él había estado, o al había de ir, quiero decir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mira cómo dice que la obra, la mies, es del Señor. Lo que estamos haciendo es su ministerio, es su obra. Muchas veces nos enredamos y decimos, es que quiero que Dios haga esto por mí y quiero recibir esta bendición o esto o aquello. Especialmente al ministrar sanidad a las personas donde quiera que vamos, tenemos que recordar que no estamos tratando de pelear con Dios para obligarlo a que se sane esta persona, pero tenemos que darnos cuenta que esto fue idea del Señor. Fue su idea, no nuestra idea, y nosotros colaboramos en su obra y la forma en que podemos, mientras más aprendamos y relajarnos en la verdad que esto ya fue hecho, y simplemente liberarlos como fuimos enviados a hacerlo. Entonces aquí dice, verso 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de los lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. La razón es porque muchas veces nos empezamos, culturalmente los saludos eran muy largos, había mucho protocolo, y dice, no, este mensaje es tan importante que ni te saludes en el camino. No te enredes con eso, simplemente avanza. Haz lo que tienes que hacer. Y luego dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ahora, nota que esto nos dice que, número 1, que la paz es una fuerza que puede ser discernida, pero también puedes discernirla y puedes entregarla y también puedes regresarte. No nos damos cuenta de la realidad de las fuerzas espirituales porque estamos hablando aquí del fruto del Espíritu, por ejemplo, que hay paz. Tú dices, sea la paz a esta casa, y si esa paz puede reposar ahí, permanecerá, y tú lo vas a percibir. Y si no, la paz se regresará hacia ti y también lo percibirás. Pero eso requiere un nivel de sensibilidad espiritual para saber qué estás haciendo y reconocer las fuerzas espirituales en juego. A lo mejor puedes entrar a una casa y te ha pasado a lo mejor. Puedes entrar y percibir la paz que hay en el hogar, pero muchas veces también puedes percibir cuando no hay paz ahí. Entras y dices, wow, puedes percibir que hay algo ahí pesado, algo raro. A lo mejor esa persona acaba de pelearse hace unos minutos con una otra persona. Y no estoy hablando de tensión entre dos personas, porque cualquiera puede percibir esto. Si hay dos personas ahí y hay tensión, puedes percibir, obviamente, por cómo se hablan y lenguaje corporal. Lo que estoy hablando es una fuerza literal de paz que puedes percibir en tu espíritu. No es algo que lo puedes comprender con tu mente natural. Ahora, de lo que estamos hablando aquí, y quiero ser cuidadoso con esto porque es importante. Cuando comenzamos a enseñar de sanidad, les enseñamos lo fácil que es caminar en poder. Y muchas veces, inicialmente, puedes caminar a cierto nivel de poder y la gente ya no avanza más, ahí se queda. Pero cuando avanzamos y vemos sanidades más grandes, más poderosas, puedes crecer en eso, es lo que estoy tratando de decir. Pero y les mostramos al principio, por ejemplo, en un servicio de sanidad, un sábado en la noche, estamos enseñando a las personas cómo ministrar a otras personas y todo el mundo ministra y literalmente todos logran resultados a cierto grado. Depende de la persona, más o menos resultado, pero esta enseñanza de sanidad no está supuesto a ser el todo en todo, sino la esencia, los principios y toda la sanidad
baja en eso y bíblicamente son los principios bíblicos, básicamente. Entonces, si hay una enseñanza que viola esos principios, entonces no es bíblico, es simplemente explicaciones humanas. Ahora, lograr que la gente, vamos a decir que este es el nivel de entrada de sanidad, porque no hay preparación de tu parte más que escuchar la enseñanza, decidir que es verdad y hacerlo. Eso es el primer nivel. Verás resultados pequeños, pero los verás. Y muchas veces, porque hay personas que están más avanzados espiritualmente o más maduros espiritualmente, a lo mejor puedes llegar a ver cosas bien impresionantes en cuanto a sanidad, pero generalmente, si estás caminando a ese primer nivel, lo único que estás viendo es que un dolor se va o a lo mejor un dolor muscular que se va o de coyunturas. Es una sanidad. No es pequeño para la persona que lo recibió, pero en la escala de niveles de problemas que podemos enfrentar es pequeño. Pero si quieres avanzar y quieres ver más cosas más grandes ocurrir, hay un estilo de vida que tiene que ir mano con mano. Es decir, el tú sacar de tu vida distracciones principalmente de tu vida. Si la palabra está siendo ahogada es porque, número uno, distracciones, las cosas de este mundo y los engaños de las riquezas o amor a otras cosas. Entonces, si remueves, esas cosas que ahogan a la palabra, verás que la palabra no es ahogada en tu corazón. Y entonces empezarás a ver más grandes las manifestaciones basado en tu estilo de vida. Ahora, esto no eres tú ganando el favor o mereciéndolo. No, es tú haciéndote a un lado para que todo lo que Dios ha puesto en ti pueda ser entregado, pueda salir de ti. Ahora, la sanidad, primero que nada, es una demostración del amor y misericordia de Dios a cualquier persona. Segundo, la sanidad es siempre un acto de guerra. Desde el reino de Dios hacia el reino de las tinieblas. No lo pensamos de esta forma, lo vemos en el términos de Dios ama a esta persona, Dios les va a sanar y no nos damos cuenta o no pensamos en cómo fue que el enemigo le robó su sanidad. No pensamos en eso, simplemente decimos Dios lo va a sanar y eso está bien, pero la razón que está enfermo es porque tiene un enemigo, tenemos un enemigo. A lo mejor esta persona no buscó esa enfermedad, pero si hay dolencia o dolor o enfermedad, algo que les está molestando a las personas es porque el enemigo está obrando. Si no hubiera un diablo, no tendríamos problemas, no habría enfermedad ni dolencias, etc. Así que tenemos que darnos cuenta que toda la sanidad, al final del día, hace dos cosas. Demuestra el amor y misericordia de Dios y muestra la guerra espiritual entre dos reinos que está ocurriendo en este mundo. La gente olvida eso y mira la bondad de Dios y se olvida la maldad del diablo. Y no vamos a estar hablando de eso todo el tiempo. Yo no lo hago todo el tiempo. Cuando enseño no lo hago, pero tenemos que reconocer que el enemigo está ahí, pero recordar qué es lo que dice la Biblia, ponerlo en práctica, y entonces el diablo tiene menos y menos oportunidad de manifestarse en nuestras vidas. Y tú puedes llegar a ser intocable para el enemigo, pero para ver más grandes sanidades, de ese punto de vista de la enseñanza de sanidad, tiene que ver con tu estilo de vida diario. Es decir, poner tu vida por alguien más. Ahora mira aquí cómo dice, en el verso donde estábamos, en el 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo, dice, en cualquier ciudad que entres y te reciban, coman lo que te den, y sana a los enfermos que estén ahí, y diles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Era el verso 9.
Y luego el 10 dice, mas en cualquier ciudad donde entréis, si no reciban saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín y Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ahora, un par de cosas acerca de este entrenamiento. Vamos a revisar el manual, así como estamos aquí, pero al mismo tiempo también hay un aspecto que quiero introducir al SWAT, a este entrenamiento, y lo digo por fe que voy a lograr hacerlo, porque hay veces que no nos da tiempo de hacerlo. Y honestamente, muchas veces estoy tratando de enseñar este currículum, y por las preguntas que vienen, muchas veces termina siendo, por ejemplo, en Virginia, terminó haciéndose en una sesión de sanidad, porque todas las preguntas eran acerca de sanidad. Y tienes que darte cuenta que la guerra espiritual va mucho más allá de la sanidad. La sanidad es guerra espiritual, pero hay tanto más. Y les digo, el propósito principal de la guerra espiritual en contra tuya es tratarte de distraerte y tratar de parar tu avance y avanzar el evangelio. Al nivel básico, eso significa que no avance el evangelio en tu vida, porque tú eres el que portas el evangelio. El enemigo trae división entre personas, entre familias, entre esposo y esposa. Y escucha, Jesús mismo dijo, no vine a traer paz, vine a traer espada. Esto va a dividir familias. Y dices, no, mira lo que hizo el diablo a mi familia. No, de hecho es el evangelio el que dividió a la familia. ¿Por qué? Porque algunos de la familia creen en el evangelio y otros no, y hay división. Pero cuando tienes a dos personas que están siguiendo a Dios o tratando de seguirle de manera cercana, y estás caminando juntos con esas personas, verás cómo el enemigo tratará de intervenir, sea en el staff de la iglesia o esposo y esposa. Tratará de atraer división entre esas dos personas, sospechas y cosas así, y crea una atmósfera de desconfianza, de manera que no puedas avanzar. Así que tenemos que hablar de estas cosas. No queremos darle solamente un nivel superficial de guerra espiritual, solamente información. No, queremos ayudarles a reconocer incluso actitudes, frases, palabras, emociones, cómo el enemigo trata de meterse y tratar de obrar de cierta forma. A veces que te despiertas y no te sientes bien, ¿verdad? Te sientes raro, estás enojado desde que te despertaste y dices, ¿por qué estoy enojado? Esto es una de las cosas grandes. Puedes mirar a una familia en un hogar y es increíble porque todo literalmente puede estar yendo súper bien y aún así una persona dice gracias a Dios, gracias Jesús, mira lo que nos has dado, y el otro lo único que dice es, ay, esto está mal, ay, ya pasó esto mal otra vez y siempre nos pasa lo malo, ¿por qué me hizo esto Dios?, etcétera. Dices, wow, ¿dónde estás viviendo? Porque no, es como si vivieran en dos casas diferentes. Es increíble cómo algunos no pueden ver la bondad de Dios en sus vidas. Y es triste. La Biblia habla de esto. Habrá dos personas en una cama, uno llevado y uno dejado, o en el campo uno llevado, otro dejado. Y es lo mismo en el sentido de que podemos tener a personas que tienen todo el derecho de estar agradecidos por Dios y caminar por Dios, pero por cualquier razón no lo hacen, pero la otra persona sí lo hace. Y todo, al final del día, tiene que ver con quién eres tú. Y escucha bien esto. Quiero hablar esto en cuanto a esposos y esposas, o más bien no lo hablo en ese sentido, pero al final del día, cuando estés frente a Dios, estarás solo delante de Dios y vas a responder por lo que tú hiciste y cómo tú viviste, sin importar lo que otras personas hagan hecho. Entiendo el impacto que miembros de la familia tienen en unos a otros, pero al final del día estarás ahí delante de Dios. Y al nivel básico, a lo mejor el Dios simplemente dice cuál fue tu actitud. No, es que ellos no me dejaban ser quien yo soy, así que
tenías mala actitud contra otras personas. No debiste hacerlo. Tenías que haber seguido avanzando, viviendo el Evangelio, haciendo lo que tenías que hacer, sin dejar que otras cosas te afecten. Y entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo, lo entiendo, porque la mitad de las ocasiones, para el tiempo que tú reconoces que te empezó, de que dejaste que te afectara, ya estás en medio de la mala actitud para ti. Ya te das cuenta y dices, ay, ¿cómo no me di cuenta? Me metí en eso otra vez. Son las tácticas del enemigo y hablaremos de esto y para que podamos reconocerlas, porque su táctica es sacarte del espíritu y que te enfoques en la carne. Ahora, no todo es algo carnal, como lo dije en la mañana. Hay veces que hay cosas que tienes que hacer y son decisiones que tienes que tomar que la gente piensa que fue carnal. No, hay veces que son decisiones que tienes que tomar de acuerdo a la decisión o a tu posición. Pero la diferencia es que lo carnal siempre está basado en una emoción o en una fortaleza en tu mente, en la mente del hombre. Es un punto de vista equivocado que ha sido establecido a través del tiempo. Entonces, al enemigo le encanta sacarte del enfoque en el espíritu y que obres en la carne. ¿Y sabes qué? Usar a otros cristianos para tratarte de hacer pensar que estás en la carne cuando sabes en realidad que estás haciendo por el Espíritu lo que el Espíritu está guiando a hacer. Siempre puedes decir, es por esto o hay veces que no puedes decir exactamente lo que está ocurriendo, pero en algún punto como creyentes tenemos que ser capaces de aprender y decir, ¿sabes qué? Sin importar lo que piensa la gente, vas a decir, ¿sabes qué? Les voy a dar el beneficio de la les voy a dar el beneficio de la duda. Señor, bendice a estas dos personas, que esto obre de acuerdo a tu voluntad. Y bendecirles y hacerte a un lado. La mayoría de las peleas en las que terminas involucrado no era de tu incumbencia. Incluso con mis hijos, tengo 3 hijos adultos ya y yo trato de, no estoy investigando sus vidas. Si les digo, si necesitas un consejo, aquí estoy. Necesitas ayuda, aquí estoy. Estás en tu casa, yo no necesito, o más bien tú ya tienes tu propia familia, ese es tu asunto. Si necesitas mi ayuda, pídemela. Si no, no voy a meterme, no me voy a estar entrometiendo. Si alguien estuviera causando, si su esposa o su esposo le estuviera causando un mal, obviamente me voy a involucrar, pero básicamente no puedes entrar nada más a atacar a gente cuando hay un problema porque se ponen defensivos. Ahora, tienes que darte cuenta que predico la vida, vivo la verdad, predico la verdad, pero al mismo tiempo no voy a estar excavando para buscar, porque enseño principios y no tratando de escarbar y hacerte como que figurar cómo eres, sino más bien simplemente enseñarte la Biblia. Es lo que estoy tratando de decir. Si la gente no sabe por qué estás haciendo o no te da el beneficio de la duda, 1 Corintios 13 dice, cree en todo y que no cree en todas las cosas bien para ti. Entonces van a pensar mal de ti. ¿Qué haces? Bueno, los bendices y le dices, Señor, muéstrales la verdad. Sea lo que sea, voy a seguirte a ti, Señor. Pero bueno, sigamos aquí. Dice acá, cada ser humano, sigue diciendo, está bajo un estado de guerra. La guerra es una guerra personal y corporativa. Entonces, primero que nada, tenemos que ver a esto. Número 1, los civiles son los territorios ocupados. Es decir, si no has nacido de nuevo, entonces, si la persona no ha nacido de nuevo, es un territorio ocupado. No quiere decir que estén endemoniados, pero son
son propiedad del demonio, vamos a decir eso, están en el mundo de la oscuridad. Hay civiles hostiles y civiles amistosos, pero hay que llegar a todos ellos, alcanzarlos a ellos. Prisioneros de guerra también es otra categoría. Estos son soldados que han sido tomados cautivos por una falta o un pecado muy antiguo. El enemigo usa la conciencia de la persona para recordarle su pecado y mantenerla así ineficaz. Estos pueden ser liberados a través de una enseñanza correcta. Número 2, soldados. Estos son cristianos que participan activamente en la guerra contra los enemigos de Dios y toda expresión de maldad. Y luego hay personas que por sus siglas en inglés son AWOL. Esos son cristianos que se han alistado al ejército santo y sin embargo intentan vivir una vida normal como civiles. Estas personas suelen experimentar tarde o temprano un gran dolor y pena. Y esos dolores, ¿por qué vienen? Porque no hay algo como paz. Déjame explicarlo mejor. En la Segunda Guerra Mundial comenzó cuando le dijeron a Hitler: si no te metas con nosotros, entonces no va a pasar nada. Hitler, miren lo que hizo. No hay tregua con esta guerra en el enemigo. Es decir, puedes estar en desacuerdo, pero no... Bueno, seguimos al número 4. Traidores. Aquellos que han profesado lealtad a Cristo, pero practican el pecado. Esos son traidores. A menudo tienen episodios de dolor y arrepentimiento, pero no un dolor que los lleve al arrepentimiento. Solo porque una persona está triste, no quiere decir, por lo que hizo, no quiere decir que se arrepintió. Muchas veces se entristecen porque los cacharon, ¿verdad?, con el pecado. Pero bueno, el número 5, revolucionarios. Estos son soldados que han profesado lealtad a Cristo y participan activamente en la guerra revolucionaria contra el enemigo de Dios. Se han comprometido a vivir de acuerdo con los preceptos de la Biblia y han rechazado una vida de comodidad y tranquilidad. Ahora, estamos usando estos términos simplemente para mostrarles diferentes formas en que las personas caminan. No estoy diciendo que estamos etiquetando a gente o categorizando. Estos son solamente ejemplos. ¿Sabes qué? Yo creo que tú eres un traidor. O yo creo que tú eres un... No es eso. Simplemente esto nos ayuda a reconocer, primero que nada, dónde está uno mismo. Porque no se trata de dónde está alguien más, sino dónde encajas tú en estas definiciones. Había una canción que decía nadie más que yo. Y la canción decía, si alguien... el mensaje era para alguien más. Lo escucho, pero no es para mí, es para esta persona, para aquella persona. No, este mensaje es para ti, es para nosotros. Tómalo para ti mismo. Segunda Timoteo 2:3 dice, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, estos son dos versos que debes memorizar, piensa en ellos y medítalos, porque sé que hay pocos cristianos que viven de acuerdo a estos versos, especialmente aquí en Estados Unidos. Básicamente hemos confundido el evangelio con el sueño americano. Es decir, si vivo el evangelio completo, entonces debo de vivir el sueño americano, tener mejores carros, mejores casas, tranquilidad, comodidad, todo eso. Pero eso no funciona así. Ve por el camino difícil, Dios siempre te bendecirá. Dice, debes ganar, tu destino depende de tu victoria. Hablaremos de esto regresando después, así que vamos a parar aquí. Les está sirviendo esto que apenas estamos calentando, nos vamos. Ayúdenos en la misión de compartir el evangelio alrededor del mundo. Juntos podemos establecer el estándar de vivir la vida de dominio.